En Generando Solidaridad, con el apoyo de la Cooperativa Multiactiva del Magisterio para el Desarrollo de Norte de Santander, hoy hablaremos de economía. El gobierno nacional pues tiene sus ejes centrales, que es la industrialización. Quiere que Colombia se desarrolle industrialmente. También quiere que el gobierno trabaje en la inclusión financiera. Muchos de los colombianos que están trabajando y progresando en microempresas quieren una mayor solidaridad en cuanto a créditos, y es por ello que la Caja Agraria se va a transformar ahora en Caja de los Colombianos. Es en la caja que va a hacer microcrédito a los colombianos y así desarrollar el emprendimiento de las grandes y pequeñas empresas. Entonces, la industrialización con la inclusión financiera, con el desarrollo agropecuario van a ser los pilares. Pero ¿qué pasa? Hay unos referentes macroeconómicos que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, la pandemia con su endeudamiento, lo mismo que la guerra de Ucrania, la guerra en Israel, ha traído muchas dificultades económicas, no solamente a Colombia, a todos los países del mundo. Se ha generado una mayor inflación, llegando a más del 13%, después de que estamos en una inflación del 6%, ya tenemos que cubrir una inflación de más del 13%. A esto se suma que el Banco de la República, para administrar esa situación, ha tenido que regular las tasas de interés. Es así como del 6% que se estaba prestando, 4% que valían los depósitos a término fijo, ya estaban acercándose al 14%. Eso encarece los créditos, hace que los productos se consigan más caros. Por ejemplo, en la construcción, ya un apartamento que costaba 100 millones de pesos, ya hay que incrementarle por lo menos el 30-50%, porque todos los materiales se encarecieron. El cemento, el hierro, hasta la mano de obra. ¿Por qué? Porque, claro, el salario mínimo subió más del 10%. Entonces, todas esas cosas afectan el desarrollo económico. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el Producto Interno Bruto de los colombianos, es casi 350 billones de pesos, o sea, lo que producen todas las ramas de la economía sumadas, eso es lo que produce Colombia. Y el presupuesto nacional se acerca a los 502 billones de pesos. De esos 502 billones de pesos, el 70 billones son para educación. Eso es muy importante porque se va a desarrollar algo que es fundamental para desarrollar una economía, que es la capacitación de todos los colombianos. Al haber más capacitación, hay más desarrollo económico, porque van a entrar a jugar aspectos importantes como el desarrollo del talento humano que impulsa a un país, a un pueblo. Entonces, con esos 502 billones de presupuesto nacional y también con el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma tributaria, hacen que haya buenos recursos para que esta economía se desarrolle. Bueno, y otro aspecto importante para tener en cuenta es que los ingresos que recibe el país, la mayoría son por petróleo. Es tanto que por cada dólar que suba el petróleo, ahorita el promedio está en 75, 80 dólares el barril de petróleo, el gobierno había hecho una tasa de ingresos con 130 dólares el barril. Sin embargo, se ha bajado mucho porque los precios internacionales, a pesar de la guerra que sube el petróleo a nivel mundial, por cada dólar que suba el barril de petróleo son 130.000 millones de pesos que ingresan al presupuesto nacional, o sea, utilidades de las petroleras, también lo que es las materias primas, lo de exportación. Pero hay un problema muy importante que tenemos en Colombia, que es la deuda pública y privada. La deuda pública y privada sumadas dan 180.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? La deuda privada más o menos son 80 billones y 106 billones son la deuda pública. ¿Qué pasa? Gran parte del presupuesto nacional hay que invertirla pagando los intereses de esa deuda. Eso quita movilidad social, eso quita programas sociales. Entonces, eso es lo que tiene que tener el Banco de la República, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, balancear bien las cuentas para
que el pleno desarrollo económico de Colombia se vea, que haya más programas sociales, más inversión, más apoyo, más vías terciarias. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque sucede que es algo que influencia a la economía. ¿Cómo nos va adentro del país y cómo está la situación fuera del país? Bueno, y ya para finalizar, de todas maneras, todas las entidades que hacen estudios económicos, macroeconómicos y microeconómicos de la economía colombiana dicen que el crecimiento colombiano para el 2023 puede estar en el 1.5%. Hay otros más optimistas que dicen que el 2%. Para el 2024 sube un poco más, que el 2 o el 3%. Entonces, esos índices de crecimiento que estudian las entidades pues, especializadas, eso pues nos da la opción de que Colombia siga en esa espiral de crecimiento que al final de cuentas es lo que ayuda a que el gobierno tenga más regla de inflación. De todas maneras, el gobierno nacional se ha destacado en una cosa, que es que cumple la regla fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy serio. Las políticas económicas y macroeconómicas del gobierno cumplen el pago de la deuda, el control fiscal, el control económico, el control comercial. O sea, es un gobierno que está empeñado en cumplir la regla fiscal y eso da estabilidad y seguridad y para que los grandes inversionistas de afuera vengan y hagan sus proyectos, inviertan en Colombia, eso favorece la industria nacional. Otra cosa, que cuando la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos sube, entonces los grandes capitales prefieren ir a ganar intereses, así sea del 5%, 6%, a invertir en los países en desarrollo. Entonces esa es otra variable que le sale al problema económico en Colombia. De todas maneras hay muchas expectativas de crecimiento, de inversión. El gobierno fue a China y se vienen grandes inversiones de Oriente, como los ferrocarriles. Hay una gran expectativa para que se desarrolle la línea ferroviaria. ¿Por qué? Porque la ruta de la seda se complementa en que haya un paso desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico vía ferrocarril. Y eso implica que Colombia tiene todos los medios y las condiciones para que se desarrolle esa ruta de la seda en América Latina. Y otro problema, que en Panamá hay una sequía. Ya no están permitiendo pasar tantos barcos como antes porque hay escasez de agua. Entonces el problema, la solución de los trenes facilitaría ese problema que tiene Panamá. Y una vez más les recordamos a integrarse a esta gran familia de Comadenor. ¿Cómo se hace? Mediante un aporte mensual de 50.000 pesitos. Usted puede entrar a ser asociado de Comadenor. Comadenor tiene un sistema de ahorros que es el aporte mensual. De ese aporte no se le descuenta nada. Es un aporte que usted tiene en su cuenta de aportes que se revaloriza todos los años. Y también tiene grandes incentivos como el detalle anual del asociado, la fiesta del hijo del asociado. También tiene créditos a muy bajas tasas de interés, la tarjeta sin cuota de manejo, muchos beneficios que tienen todos los asociados de Comadenor y los estamos invitando a que vengan y se integren a esta gran familia de más de 1.800 asociados.